en el día de hoy entonces quiero seguir exponiendo la palabra de Dios en lo que comprende a una serie que hemos iniciado algunos sábados atrás. ¿Esta serie cómo se llama? El Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que ha iniciado en Mateo 5 y vamos a estarlo estudiando hasta Mateo 7. En las últimas sábados hemos estado estudiando acerca de lo que ha sido las bienaventuranzas. Y hoy vamos a ver la cuarta parte de lo que son las bienaventuranzas y vamos a ver 3 bienaventuranzas nuevas. Así que entonces, antes de iniciar, yo quiero invitarles a ustedes a que me acompañen haciendo una oración, entregándole este tiempo al Señor, para que sea el Señor moviéndose, tocando nuestros corazones y llevando que la palabra que hoy se exponga sea una palabra viva, eficaz y que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. Yo los invito ahí que donde está, usted incline su mirada y usted ore y le digamos: Señor Dios, te damos muchas gracias por permitirnos, Señor, exponer tu palabra en este día. Gracias, Señor, por hoy podernos reunir, congregarnos en este lugar como iglesia. Yo te quiero pedir a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú tomando este tiempo, que seas tú, Espíritu de Dios, llevando a que los corazones sean dispuestos y que esta palabra que hoy es esparcida aquí no vuelva a ti vacía. Nos quedamos contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, si usted me acompaña a Mateo 5 en sus Biblias, que por ahí me contaron que Arturito está estrenando Biblia muy juiciosamente. Véalo, ahí está estrenando su Biblia, qué bueno. Si nos ubicamos en Mateo 5, ya nos damos cuenta que estamos en el Sermón del Monte y en las bienaventuranzas. Hoy vamos a estar estudiando, exponiendo los versículos 7, 8 y 9. Y yo los quiero invitar para que usted me acompañe a leer lo que hoy vamos a exponer en este tiempo. Y dice entonces la palabra de Dios a partir del versículo 7, ahí donde está. Dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos entonces en este día a exponer o hablar acerca de esas 3 bienaventuranzas. Lo he dicho, creo que sábado tras sábado, y es de que muchas veces a la cristiandad se le dificulta entender el Sermón del Monte, porque hay veces tomamos el Sermón del Monte como unas características, ¿cierto?, que usted tiene que cumplir para ser cristiano. Y más bien nosotros hablamos de unas características fruto de ser un verdadero hijo de Dios. Así que entonces, el día que iniciamos esta exposición de las bienaventuranzas, ya hemos hecho el énfasis en que las bienaventuranzas son las características de los verdaderos creyentes. También hemos dicho que las bienaventuranzas son un espejo muy especial en el cual usted y yo nos podemos reflejar, en el cual usted se puede ir y mirar y darse cuenta cuál es el estado espiritual en el cual usted se encuentra, o que usted más bien se confronte a usted mismo y usted diga si usted verdaderamente es un creyente, o si lo que usted ha estado viviendo durante todo este tiempo ha sido una religiosidad que no lo ha llevado verdaderamente a tener un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Y eso es lo importante. Así que entonces, las bienaventuranzas son ese espejo donde podemos ir a revisar nuestra profesión de fe cristiana. Y de esta manera, entonces, examinarnos a nosotros mismos para ver si somos lo que verdaderamente nosotros decimos ser. Porque una cosa es que nosotros digamos y otra cosa es lo que nosotros hagamos. Bien, empecemos entonces con la primera bienaventuranza de esta tarde noche, la cual vamos a estar estudiando. Entonces, versículo 7. Dice: bienaventurados
los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Primero que todo, iniciemos nosotros definiendo qué es misericordia. Yo sé que si yo les pregunto a ustedes qué es misericordia, pueden encontrar algunas diferencias en lo que piensa una persona a la otra. ¿En qué es misericordia? Misericordia, entonces, teniendo o encontrando una definición académica o de diccionario a la palabra misericordia, nosotros podemos encontrar que misericordia es la compasión que surge hacia alguien con necesidad o angustia. Decimos que la misericordia es la compasión contra aquella persona impotente o inadecuado, sin derecho a un tratamiento favorable. Esa es como decir la misericordia. Por definición, entonces, la misericordia no se merece y tampoco se puede exigir. Esa es la misericordia. Así que entonces la misericordia es el trato compasivo, resumiendo lo que hemos dicho, la misericordia es el trato compasivo hacia aquel que no tiene derecho a ser tratado con benevolencia. Cuando nosotros decimos misericordiosos, ¿sí? Entonces, no está mal si pensamos en la misericordia como actos caritativos hacia aquellos que se encuentran en un estado lamentable. Entonces, por ejemplo, vemos cuando alguien le ayuda a alguien que tiene una necesidad financieramente, con un mercado, con una palabra de aliento, y esa es la misericordia, ¿cierto? Si lo pensamos en ese lado, ¿cierto? No está incorrecto. Sin embargo, el texto bíblico que hoy el Señor nos está llevando en los bienaventurados, los misericordiosos, me obliga a pensar en la misericordia como el trato favorable hacia aquellos que me han ofendido y que no son dignos de mi buen trato hacia ellos. Es decir, la bienaventuranza del día de hoy de los misericordiosos, ¿cierto? El misericordioso del cual se habla en esta bienaventuranza es aquel que perdona la ofensa que se ha cometido contra él y que trata con compasión y bondad a aquel que lo ha tratado mal. Esa es la misericordia. Porque qué fácil es ser yo misericordioso con el que le veo una necesidad que está tirado en la calle y le tiro una moneda. Sí, y usted se siente el más misericordioso del mundo. Pero que el Señor quiere hablar o tratar el corazón es de que usted aplique la misericordia como el perdón a la ofensa que se ha cometido contra usted. Que usted le aplique misericordia a esa persona que lo ha tratado, o sea, que trate usted con compasión o bondad a aquel que lo ha tratado mal. Y dice que bienaventurado el misericordioso, porque vas a recibir ¿qué? Misericordia. Cuando queremos nosotros ahondar o profundizar un poco acerca de este concepto de misericordia, hay una parábola en este mismo evangelio de Mateo que nos ilustra la misericordia de la cual nos está hablando a nosotros este versículo 7. Entonces, yo los quiero invitar a que usted se vaya, lo tenga por ahí, a Mateo 18, lo tenga ahí, para que ahorita nos profundicemos en esta parábola y nos demos cuenta qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta parábola. Ahora bien, a la hora de nosotros estudiar una parábola, cuando usted va a estudiar una parábola, usted debe saber que uno de los parámetros hermenéuticos o uno de los parámetros para poder usted hacerle una correcta exégesis a la parábola, ¿cierto? Una correcta interpretación, es necesario entender principalmente el motivo con el cual está contada la parábola. En otras palabras, usted tiene que ser consciente por qué Jesús está dando la parábola. Hay una razón por la cual se está diciendo esa palabra. Y en este caso, en Mateo, ¿qué les dije? 18.
En este caso, la parábola que vamos a leer la enseña el Señor Jesucristo ante una pregunta del apóstol Pedro. Si usted coge esta parábola sin coger la pregunta que hizo Pedro, la vamos a malinterpretar o le podemos dar un uso equivocado a lo original de por lo cual el evangelista Mateo la está plasmando en su evangelio. ¿Correcto hasta ahí? Entonces, Pedro hace una pregunta aquí en Mateo 18. Pedro hace una pregunta y él dice: ¿cuántas veces tiene que perdonar el hermano que peca contra él? ¿Y qué dice Pedro? Maestro, ¿7 veces? ¿Y qué le responde el Señor? No, sino ¿cuántas? 70 veces 7. Y aquí la tarea no era que Pedro cogiera lápiz y papel y hiciera la multiplicación, ¿sí? Para decir, este es el número. Lo que el Señor quería dejar claro con este número de 70 veces 7 era un símbolo de que en la vida de un creyente debe de haber siempre un perdón constante. Un perdón constante. Porque siempre vamos a tener cosas que nos van a ofender. Siempre vamos a tener cosas que nos van a disgustar. Y el Señor nos está llamando a que usted y yo seamos misericordiosos. Así que vamos a leer la parábola, Mateo 18 a partir del versículo 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, mire, ahí viene entonces ya la parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces él está hablando de que el reino de los cielos, y mire lo que estamos mirando, por qué decimos que esta parábola casa con la misericordia de la cual está hablando las bienaventuranzas. Porque hemos dicho que las bienaventuranzas son las características de aquellos que hacen parte ¿de dónde? Del reino de los cielos. Entonces hay un rey que quiso hacer en su reino, ¿cierto?, hacer cuentas con sus siervos. Y en esta parábola muchas veces aquí lo dice rey, pero a veces lo va a llamar el Señor. Y él es un ¿quién? Un siervo, y vamos a encontrar con siervos. Eso es los personajes que nos vamos a encontrar aquí. Entonces dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era una cifra elevada. No era como decir, me es $2. No, era al hacer cuentas le trajeron uno que le debía 10,000 talentos. Entonces a este, como no pudo pagar, el Señor, o sea, aquel que puede ordenar, aquel que es el rey y el amo, él dio una orden. ¿Y cuál fue la orden? Ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda, lo cual nos muestra que la deuda no era cualquier cosa pequeña o chichigua, como lo puedan decir. Ahí quedó el chileno perdido. ¿Sí? Entonces, mire todo lo que tenían que vender para poder pagar la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo? Se postró, le suplicó a su señor, ¿y qué le dijo? Le dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor, versículo 27, el Señor de aquel siervo, ¿qué dice ahí? Movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Por misericordia otorgada a aquel que no la merecía, él, porque le suplicó, se la dio. Bien, 28. Pero saliendo, aquel siervo que le habían perdonado halló a uno de sus consiervos. O sea, ni siquiera era que él tuviera a otro subsiervo. O sea, uno de sus consiervos del mismo nivel,
y que le debía 100 denarios, ¿sí? Un valor mucho más irrisorio. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo. ¿Qué hizo su consiervo? Tomó la misma actitud que él tomó. ¿Ante quién? Ante el rey, ante su señor. Y le dice, ¿y qué le dice? ¿Qué le dice él? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas, versículo 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Qué pensaron ellos? A este le aplicaron misericordia y él no fue capaz de aplicar misericordia. Entonces, llamando, su siervo le dijo: siervo malvado o siervo sin misericordia, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también, ojo, tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amén. Entonces, ¿entendimos la parábola? Y sabemos lo que hoy nos está diciendo a nosotros la bienaventuranza de hoy. Bienaventurados los misericordiosos. Entonces, de acuerdo a lo leído, vamos a plantear dos preguntas que yo quiero que ustedes... Yo las tengo ahí, ahorita las bajo más, bueno, ahí ya las tiene. Vamos a hacer dos preguntas y quiero que usted y yo a estas dos preguntas las escuchemos bien e intentemos o le demos respuestas a estas preguntas bíblicamente. Bien, primera pregunta, ¿qué dice ahí la primera pregunta? ¿Enseña tanto la bienaventuranza como la parábola que acabamos de leer? O sea, ¿qué dice la pregunta? Lo que acabamos de leer nos enseña que si yo no perdono a mi prójimo o no tengo misericordia de mi prójimo, Dios no tendrá misericordia de mí ni me perdonará a mí. Esa es la primera pregunta que usted y yo no vamos a responder. Respóndasela ahí usted ya en su mente. Lea la pregunta. Segunda pregunta. Enseña lo que acabamos de leer, que yo me gano el perdón de Dios y la misericordia de Dios si yo perdono y tengo misericordia de mi prójimo. Lo que usted acabó de leer, ¿sí? Esto es muy claro, que usted sea consciente de estas dos preguntas para esta bienaventuranza. Porque responder correctamente estas preguntas es fundamental para no torcer lo que es el verdadero evangelio. Y al igual, para acabar con las vanas esperanzas de los cristianos que verdaderamente son cristianos solamente de nombre. Responder estas dos preguntas nos van a ayudar a eso, a no desviar, a no torcer lo que es el evangelio y a desvanecer las falsas esperanzas de aquellos que creen que son cristianos. Iniciemos respondiéndonos la segunda. Arranquemos por la segunda pregunta. Colóqueme la segunda pregunta, por favor. Ahí. Entonces, enseña lo visto, que yo me gano el perdón de Dios y la misericordia de Dios si yo perdono y tengo misericordia a mi prójimo. Eso es lo que a nosotros nos está enseñando la parábola y la bienaventuranza. Y la respuesta para esta pregunta es que nadie se gana el perdón ni la misericordia de Dios perdonando o teniendo misericordia de otros. Nadie, escuche, nadie se lo gana, nadie. Porque esto se llamaría salvación por obras. Y eso es una ofensa a la obra perfecta que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Creer eso no es el verdadero evangelio.
Porque si nuestro perdón de parte de Dios depende del perdón que yo le dé o le muestre a otros, literalmente nosotros estaríamos perdidos. Porque si el que Dios tenga misericordia de nosotros depende de la misericordia que nosotros tengamos hacia otros, entonces podríamos decir que nosotros nos hemos ganado la misericordia de Dios y que Dios nos debe el perdón a nosotros, si así fuera. Y querida iglesia, pensar de esta manera es una blasfemia. Pensarlo de esta manera. Mire lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto que estamos planteando en esta segunda pregunta, con respecto de que si yo me gano el perdón o la misericordia de Dios. Romanos 9, Joel, Romanos 9, 15. Romanos 9, 15 nos dice a nosotros lo siguiente. Pues a Moisés dice, ¿bien ahí? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, ¿cuál era la pregunta? A la pregunta de que si lo que estamos leyendo, que si yo no perdono a mi prójimo o no tengo misericordia de mi prójimo, Dios no tendrá misericordia de mí. Nosotros, el que tiene la misericordia, ¿quién es? Dios. Yo no me gano por obras la misericordia de Dios. Y ahora vamos a responder la segunda. Y ojo con esto porque la primera. Vamos con la primera a responder la primera pregunta que nos formulamos. La primera pregunta, que ahí la colocó, creo yo que Joel, está conectado, es todo lo que hemos leído, la parábola y la bienaventuranza de hoy, nos está enseñando que si yo no perdono a mi prójimo o no tengo misericordia de mi prójimo, Dios no tendrá misericordia de mí ni me perdonará a mí. No son iguales. No son iguales. ¿Listo? Esta respuesta que vamos a encontrar es muy importante porque acaba con la falsa esperanza de los falsos creyentes. ¿Y cuál es la respuesta? Vuelve y colóquele la segunda respuesta. La pregunta. Están escritas iguales, pero yo las dije diferente. Qué pena. Perdón. La primera pregunta la leo y es que si yo perdono a mi prójimo, enseña tanto la bienaventuranza. ¿Cuál es la que hay acá? Bueno, y la segunda pregunta entonces era, pero yo la leí, ¿no? Enseña tanto la bienaventuranza como la parábola que acabamos de leer, que yo me gano el perdón. Es la segunda pregunta. Gracias. Que yo me gano el perdón de Dios y la misericordia de Dios si yo perdono y tengo misericordia de mi prójimo. ¿Qué dijimos? Que no. Porque la misericordia depende de ¿quién? De Dios, porque Él tiene misericordia del quien Él quiera tener misericordia. Porque si eso fuera así, es como si yo estuviera comprando o el Señor me está dando a mí misericordia porque yo primero di. ¿Correcto? ¿Hasta ahí? ¿Ya, doña Luz? Ya doña Luz se encontró. Entonces, ahora la primera pregunta, dando respuesta a esa pregunta, es de que si la palabra de Dios nos está enseñando que si yo no perdono a mi prójimo o no tengo misericordia de mi prójimo, Dios no tendrá misericordia de mí ni me perdonará a mí. Y vemos que esta respuesta es muy importante. La respuesta para esto es que ¿la palabra de Dios enseña eso? Sí. La palabra de Dios sí enseña eso. La Biblia enseña que si yo no perdono ni tengo misericordia, tampoco tendré el perdón ni la misericordia de Dios. Pero si usted es perspicaz como doña Luz, que acabo de identificar que las dos preguntas en la diapositiva eran iguales, era la única que estaba despierta, ¿sí? Usted podrá decir,
si usted se puede estar preguntando, pero eso es salvación por obras. Y es contradictoria a la respuesta anterior. Sí, pero de ninguna manera. Porque si yo llegase a enseñar que no importa si perdonas o no perdonas, o no importa si tienes misericordia o no tienes misericordia, pues al fin y al cabo Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, que es lo contrario a la respuesta anterior. Entonces, si yo enseño que eso no importa, que eso no le importa a Dios, porque Dios te perdona a ti, estaría enseñando algo que la Biblia no enseña. Y me haría culpable de alimentar una falsa esperanza. Me haría culpable de predicar un evangelio aguado o de una gracia barata. Pero entonces usted se podrá estar preguntando, todavía no logro entender, no me gano la misericordia de Dios si no tengo misericordia, pero si tengo misericordia, entonces Dios tiene de mi misericordia. Entonces, ¿cuál es el enredo? Y este es el punto. El punto es, lo que enseña la Escritura es que todo aquel que ha sido perdonado por Dios, todo aquel que ha experimentado la misericordia y la gracia de Dios en Jesucristo, mostrará a los demás perdón y misericordia cuando le ofenden. ¿Correcto? Todo aquel que llamándose cristiano se niega a mostrar misericordia hacia quien le ofende, da evidencias de no haber sido impactado por el perdón de Dios en Jesús. Lo que estamos viendo aquí en estas dos preguntas es algo muy parecido o un símil de lo que Santiago nos habla acerca de las obras en el libro de Santiago. Santiago nos está hablando de unas obras. ¿Pero de qué obra nos está hablando Santiago? ¿De obras para usted y yo ser salvos? No. Santiago nos está hablando a nosotros de obras que usted y yo hacemos porque somos salvos, somos hijos de Dios, porque somos. No que hacemos las obras para poder llegar a ser, sino porque somos, las damos, porque por sus frutos. Si usted es un buen árbol, va a dar unos buenos frutos, ¿correcto? Entonces un verdadero cristiano sabe que sus ofensas son muchas. Un buen cristiano sabe que ha pecado contra el Dios Santo. Un buen cristiano sabe que la paga del pecado es la muerte. Un verdadero cristiano sabe que no hay nada que él pudiera hacer para que Dios le amara o le perdonara. Un verdadero cristiano sabe que Dios le ha mostrado su perdón y misericordia enviando a su Hijo, su único Hijo, a sufrir el castigo por él en la cruz del Calvario. Entonces, un verdadero cristiano ha recibido una nueva vida y ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Un verdadero cristiano entonces ha sido objeto de un amor inmerecido. Un verdadero cristiano sabe que Dios, a menos que Jesús recibiera la ira de Dios en la cruz, le hubiera tocado a él sufrir eso. Así por lo tanto que un verdadero cristiano mostrará misericordia porque sabe que Dios ha sido misericordioso con él. Y por eso es bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia. Mire la parábola, la misericordia que se le dio a este hombre, ¿cierto? Él no fue capaz de darle esa misericordia a su consiervo, ¿bien? Y por eso le fue quitada esa misericordia. Entonces, aquí nosotros tenemos que hablar algo dijimos que la bienaventuranza iba con respecto al perdón. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos luchando con el resentimiento y la falta de perdón? ¿Y por qué usted por qué no da el brazo a torcer? ¿Por qué usted no perdona? ¿Por qué usted no le ha dado misericordia a aquel? Porque usted puede decir, es que lo que él me hizo a mí es algo muy grande. ¿Acaso será algo más grande u ofensivo
que lo que nosotros hemos hecho a Dios, pero aún así Él muestra su misericordia por nosotros y ha enviado a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para acercarnos nuevamente a Él? Yo sé que muchos se nos dificulta perdonar. Y hemos dejado ahí en el tintero de que sí, tengo que perdonar y que perdonar es importante, pero no lo colocamos en práctica. Debemos, cuanto antes, practicar la misericordia a aquellos que nos han ofendido. Porque Jesús, al morir en la cruz y al darte vida, aplicó toda su misericordia instantánea sobre tu vida y te hizo acepto delante del amado. Y nosotros todavía estamos pensando si verdaderamente esa persona puede volver a recibir mi saludo o no lo puede volver a recibir mi saludo. Aquí esto que nos está mostrando esta bienaventuranza, una realidad. ¿Sí? Entender yo quién soy y qué he recibido. Y si soy consciente de lo que estamos diciendo acá, un verdadero cristiano sabe que Cristo murió en la cruz, sabe que Cristo ocupó su puesto, sabe que por amor Él ha recibido la misericordia. Al entender eso, inmediatamente va a dar misericordia, porque a Él se le ha aplicado una mayor misericordia. Y la parábola nos habla a nosotros de montos diferentes. ¿Cuánto le debía el siervo a su señor? 10,000 talentos. ¿Y cuánto le debía entre consiervos? Chichiguas. Y nosotros no queremos perdonar esas chichiguas. Pero si somos especialistas en ir a la presencia de Dios a pedirle: Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando se trata, acuérdense lo que dice el Padre Nuestro: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted le está pidiendo perdón al Señor y misericordia sobre las ofensas que usted ha cometido, es porque usted es una persona que fácilmente aplica la misericordia y perdón de pecados con los que están a su lado, con sus consiervos. Amén. Vamos entonces con la siguiente bienaventuranza. Vámonos ahorita a lo de los limpios de corazón. En esta de los limpios de corazón dice la parábola, dice la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando decimos de ver a Dios, yo le digo: ¿usted quiere ver a Dios? Y usted dice: ay no, qué miedo, yo no lo quiero ver. ¿Sí? Pero cuando hablamos de ver a Dios es de sentirlo, que está ahí, que está con nosotros, que nos acompaña, que nos respalda, que está con nosotros a todo momento. ¿Sí? Eso estamos nosotros hablando cuando hablamos de que queremos ver a Dios. Entonces, ¿quiere decir esto que los que no son limpios de corazón no verán a Dios? Así es. Los que no son limpios de corazón no podrán ver a Dios. Las personas que no tengan un corazón limpio, óigame lo que le digo, nunca verá a Dios, nunca lo podrá ver. Lo primero que haremos entonces es definir qué es el corazón, para poder saber entonces cómo es tener un corazón limpio. ¿A qué se refiere primeramente entonces la Escritura cuando habla de corazón? Cuando la Biblia habla de corazón, no estamos hablando del órgano que palpite y envía sangre. Cuando nosotros hablamos de corazón, ahí hay una diapositiva, ¿cierto? ¿A qué se refiere entonces la Escritura cuando habla del corazón? Hay una definición que yo traje de dos predicadores. Uno que es un predicador inglés, que hace como 3 semanas traje una frase de él, desde Martin. Y otra es de Donald Carson. Es un teólogo, predicador y misionero y un erudito de la palabra de Dios, que es canadiense-americano. Y dicen definición de lo que más o menos la palabra de Dios quiere decir acerca de lo que es el corazón, cuando se va también a la raíz de cuando se usa la palabra corazón. Y dice, el primero, dice: corazón en la Biblia incluye el intelecto, la voluntad y las emociones. Es decir, el corazón es el centro del ser y de la persona del hombre.
Y Donald Carson dice en la Biblia, el corazón es el centro de toda la personalidad. Bien, tengamos en cuenta entonces esas dos definiciones. Entendiendo que el corazón, ¿qué es el corazón? Ahora miremos qué nos dice la Escritura con respecto al corazón. Es decir, ¿cuál es la condición del corazón del hombre? En otras palabras, según la definición, ¿qué es lo que nos motiva al hombre? Según la definición que vimos, porque dijimos que el corazón es el centro de la personalidad. Entonces, al decir qué nos dice la palabra de Dios con respecto al corazón, nos está diciendo es que, miremos qué dice la palabra de Dios, que qué es lo que motiva al hombre. Miremos con base a lo que dice la palabra de Dios, cuáles son los más profundos anhelos y deseos del hombre. Y hagamos un rápido recorrido por la Biblia y veamos lo que Dios tiene que nos dice con respecto al corazón del hombre. ¿Y por qué quiero definirlo del corazón? Porque hoy estamos en una sociedad que a gritos está haciendo lo que dicta su corazón. Hoy estamos nosotros violentando en cómo está constituida una familia por seguir lo que dicta el corazón, porque nos amamos. Eso es lo que hoy está haciendo este mundo, pasando por encima de los estándares que ya la palabra de Dios nos ha dicho acerca, por ejemplo, de qué es una familia. Pero hoy se está replanteando verdaderamente qué es el amor, porque es que mi corazón quiere amar a esa persona, no importa lo que sea. Pero estamos entonces yendo en contravía de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hoy escuchamos en el mundo una frase que dice, haga lo que le dicte su corazón. Y esto es muy peligroso. Porque si nosotros hacemos lo que nos dicta el corazón, miremos qué dice la palabra de Dios acerca del corazón. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Vaya la palabra de Dios a Génesis. ¿Qué dice? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Jeremías 17:9. ¿Qué nos dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Pero nos dice, ¿qué nos está diciendo? Engañoso es el corazón. Y hoy esta sociedad está siendo guiada ¿por quién? Por el corazón. Algo que no es digno de fiar. Y Mateo 15:19. Por eso estamos dando un vuelo de pájaro. Antiguo Testamento y llegamos al Nuevo Testamento. Mateo 15:19. Dice, porque el corazón, ¿está ahí? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Será digno que esta sociedad sea conducida por lo que dicta el corazón? De ninguna manera. No hay absolutamente ningún corazón que se escape de esta descripción que nos está dando la palabra de Dios. A menos que ese corazón ya haya sido limpiado y regenerado. ¿Qué dice Proverbios 20:9? Proverbios 20:9. ¿Qué dice? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? O sea, ¿usted se puede proponer a limpiarse su corazón y usted es capaz de limpiarlo? La respuesta es ¿quién? Nadie. Nadie puede limpiar su corazón. ¿De qué manera podemos nosotros borrar la mancha del pecado que hay en nuestras vidas? ¿Cómo podemos quitar de nosotros la culpa misma que hay en medio de nosotros? Jeremías 2:22. Váyase a Jeremías 2:22.
esa Biblia ahí sentada, ¿cierto? Jeremías 2:22 nos dice a nosotros: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, las manchas de tu pecado permanecerán aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Por mucho que usted se estregue, por mucho que usted se lave, no hay cómo. Y mire, me gustó tremendamente Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 dice, ¿ya está ahí? Dice, vea, ¿mudará el etíope su piel? ¿Mudará el etíope su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Podrá el leopardo borrar sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Nos dice el Señor hoy. ¿Podrán ustedes tener un limpio corazón para poder ver a Dios con sus propias fuerzas? ¿Lo podrán hacer? Tú y yo no podemos lavarnos de eso. Es más, usted y yo nos podemos lavar lo que queramos, pero nuestros pecados, dice el Señor, permanecerán delante de Él. Lo dijo acá Jeremías al principio. ¿En qué se traduce esto de lavarnos? ¿En qué se traduce esto de cuando usted, por más que trate usted de lavarse? Puede que usted y yo nos esforcemos lo suficiente por cambiar, por querer ser unas mejores personas, por hacer supuestamente lo moralmente bueno. Y la verdad es que es más fácil para un leopardo quitarse sus manchas que nosotros habituarnos a hacer el bien cuando estamos diseñados a hacer el mal. Podemos proponernos cada inicio de día, en la mañana. Usted dice, hoy no voy a pecar. ¿Cuántos se levantan con esa premisa en la mañana? Hoy no voy a pecar, hoy voy a glorificar el nombre del Señor. Se monta en el carro y en el primer atravesado en el carro, lleve su madrazo. ¿Cuántos de nosotros a principio de año arrancamos con nuevas metas y con unos nuevos propósitos y decididos a hacer cambios en nuestras vidas para poder tener un crecimiento espiritual? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros iniciamos con eso? Aquí, a principio de año, el año pasado, hicimos un proyecto de vida para el año 2014, óigame como estoy de perdido, 2023. Y la pregunta es, sí, fuimos, los dejamos ante los pies del Señor, pero como que los dejó y salió corriendo porque nunca más volvió a ver al Señor. Nosotros queremos crecer espiritualmente, pero no queremos doblegar nuestra carne en buscar al Señor. Sí, usted se puede llenar de lindos deseos en su corazón, de ser una mejor persona, de ser más espiritual, de ayudar al necesitado, en ser chévere y toda la cosa. Pero eso no va a hacer nada en nosotros. Porque si el cristianismo se tratara de cumplir con ciertas demandas morales para ser cristianos, entonces la solución sería esforzarse lo suficiente por cumplir esos mandamientos. Pero eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Nadie puede ser cristiano por cumplir una serie de reglas. Y ese era el problema de los escribas y de los fariseos, que después vamos a empezar a ver aquí más adelante en el Sermón del Monte. Jesús los enfrentó una y otra vez, porque ellos creían que era cumpliendo que ellos iban a heredar el reino de los cielos. La única manera de ser realmente cristianos es tener un corazón nuevo y limpio. Es la única forma de que usted y yo podemos ser unos verdaderos cristianos. Pero entonces, ¿cómo puede alguien tener un corazón nuevo y limpio? ¿Cómo? Es la pregunta. ¿Cómo puedo entonces yo, si usted quiere, yo quiero ser bienaventurado? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se puede lograr? Primeramente que todo esto se desencadena en todas las otras bienaventuranzas a las cuales hemos hablado. ¿Sí? Esto fue lo que, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta de cómo alguien puede tener un corazón nuevo y limpio, yo quiero decirles que justamente esto fue lo que ganó Jesucristo en la cruz por nosotros.
Por eso Jesús mismo es el Evangelio. Las buenas noticias de que en Cristo somos aceptados delante de Dios, no por obras, sino por fe. Nuestros corazones solo pueden ser puros si son lavados única y exclusivamente por la sangre de Jesucristo. Hechos 15:9. ¿Qué dice Hechos 15:9? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Zacarías 13:1. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un mandamiento abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial del cual nosotros necesitamos para poder limpiar nuestros corazones se abrió en la cruz del Calvario, querida iglesia. Y todo aquel que venga en fe a ese manantial, ¿qué dice la palabra de Dios? Será purificada, porque de él brotarán ríos. De él saldrá un manantial limpio y puro, con unos corazones nuevos. Por la única obra, escúcheme bien, por la única obra que Dios te limpiará y te purificará, por la única obra, será por la obra de Jesucristo en la cruz, no por obras que usted haya hecho. Porque tus obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Ya el profeta Ezequiel, anticipadamente lo había dicho acerca de esta obra futuro que tendría el cumplimiento del nuevo pacto. Ezequiel 36. Ezequiel 36:25 nos dice a nosotros acerca de este proceso. Ezequiel nos habla de esta obra futura que vendría a ser Cristo Jesús para el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mire lo que nos está diciendo aquí: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿De qué agua limpia está hablando ahí? De la que se desató allí, ¿dónde? En el Calvario. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Y qué más dice el versículo 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Y uno ahí que tiene que decir ante esto: gloria a Dios, porque esto es maravilloso. ¿Quién hace todo esto? Dios. Dígame, de ahí de todos los verbos que nosotros utilizamos, ¿dónde tiene usted un accionar? Ninguno. Todos es esparciré. Él es el que esparce. Él es el que nos limpia de nuestros ídolos. Él es el que nos da un corazón nuevo. Él es el que va a poner en nosotros un espíritu nuevo. Él es el que va a quitar de nosotros el corazón de piedra, y nos va a dar, Él mismo nos va a dar un corazón de carne, y Él va a poner el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a andar en los estatutos y mandamientos que Él ha colocado para que usted y yo vivamos. ¿No es maravilloso eso? Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y quiénes son esos limpios de corazón? Aquellos que por la fe han recibido la obra en el Calvario, porque por la sangre de Cristo Jesús es la única forma en la cual usted y yo podemos ser purificados de nuestros corazones. Amén. Tercera bienaventuranza del día de hoy, porque esa vendría siendo la sexta. Creo que la séptima. Bienaventurados los pacificadores, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. A ustedes se les dicen hijitos de Dios, ¿sí o no? ¿Qué se le dice al creyente? ¿Hijito o no?
Dice que por la obra de Cristo Jesús en la cruz, usted y yo fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, y acá dice que que los hijos de Dios son pacificadores. Y por ser pacificadores, son bienaventurados. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Porque ya con esto vamos cerrando. Hasta aquí hemos visto dos características del cristiano. La primera, el cristiano es misericordioso porque él ha sido beneficiario de la gran misericordia de Dios y habiendo probado la bondad de Dios, es impulsado a mostrar misericordia a quienes le ofenden. Primera. Y la segunda característica es que el cristiano tiene un corazón limpio por la fe en la obra de Cristo Jesús en su corazón, que le ha sido limpiado de toda maldad y ahora goza de un corazón con el deseo de agradar y guardar los mandamientos de Dios. Son las dos características que hemos hablado. Y vamos a hablar de la última característica, que es acerca de pacificadores. Algunas personas han entendido esto de pacificadores como aquellas personas que buscan la paz del mundo. Aquellos que se esfuerzan para que no haya más guerras entre los pueblos y las naciones. Y la verdad, esto es un esfuerzo notable y aplausible. Pero lo que aquí nos está hablando a nosotros, la bienaventuranza acerca de los pacificadores, no son los que están tratando de que entre las naciones ya no haya guerra. No es de esta clase de pacificadores de quien está hablando el Señor aquí en su sermón. Los pacificadores, óigame bien, son aquellos que habiendo recibido la misericordia de Dios, aquellos que habiendo gozado del perdón inmerecido de Dios y haber recibido la purificación de sus corazones, ahora se esfuerzan y viven para proclamar la paz del Señor. ¿Bien? Entonces, pacificadores o la paz, esta paz significa reconciliación. Son aquellos que claman entonces a los que están en enemistad con Dios que se vuelvan a Él. Son aquellos que se convierten en esos pacificadores, aquellos que andan en enemistad con Dios para que vuelvan a paz con Dios, predicando el evangelio, porque el evangelio es el que los cambia a ellos. Segunda de Corintios 5, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio. ¿Qué ministerio nos entregó? El de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aquellos que hacen el ministerio de la reconciliación son aquellos que son los pacificadores de los cuales está hablando esta bienaventuranza. El cristiano sabe que antes era enemigo de Dios, pero Dios tuvo misericordia de él y fue reconciliado con Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, si en algo se goza el nuevo creyente, es en anunciar a sus amigos, a sus familiares, a sus cercanos, que en Cristo podemos ser reconciliados nuevamente con Dios. Así que estos pacificadores de los que habla la palabra de Dios son aquellos que hacen la gran comisión, porque ese es el llamado que el Señor le ha dado a los creyentes, entendiendo todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Ahora nosotros llevemos a que muchos más vuelvan a paces con Él a través de las palabras del evangelio. Amén. Yo los invito a que oremos. Coloquémonos en pie, vamos a hacer una oración.
Señor Dios, te damos gracias, Padre, por la palabra que tú hoy nos hablas. Señor, gracias porque tú nos hablas acerca de lo que es la misericordia. Y tú nos llamas, Señor, a ser misericordiosos. Cuánta misericordia hemos recibido del Padre, incalculable. Algo que nosotros no merecíamos, Él lo quiso dar por nosotros. Por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque tú no tomaste en cuenta nuestros pecados. Tú nos amaste y nos perdonaste. Y nos perdonaste una gran cantidad de pecados, porque nosotros, Señor, somos una fábrica. Éramos una fábrica de pecar, de maquinar cosas en contra tuya. Pero tú estiraste tu mano para jalarnos a ti. Ahora tú nos llamas, Señor, a que así como esa misericordia ha sido derramada sobre nosotros, nosotros también la derramemos con nuestros hermanos, con nuestros consiervos, para vivir en paz, para vivir en armonía. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú eres el único que nos puedes ayudar a tener un corazón limpio para poder verte a ti cara a cara. Solamente tú, Señor, dando a Cristo Jesús por su obra en la cruz, tú nos purificas a través de su sangre. Y ahora podemos acercarnos libremente y confiadamente delante de ti. Gracias, Dios, porque a ti, Señor, no solamente nos diste vida, no solamente nos derramaste misericordia sobre nosotros, sino que también nos has encargado el ministerio de la reconciliación. Y así como algún otro pacificador llegó a mi vida y me trajo a tu redil, llévame a ser útil en tus manos para hacer, Señor, la gran comisión y poder, Señor, anunciar las buenas nuevas. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a tener entonces nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, de tu misericordia, a entender del proceso que tú has hecho en nuestro corazón. Y permítenos, Señor, a entender que no es por obras, no es por querer yo hacer algo humanista o algo moral, sino, Señor, verdaderamente acercarme a ti en fe, creyendo en tu obra en la cruz. Ayúdanos, Señor. Tú eres el único que nos puedes cambiar. Tú eres el único que nos puedes transformar. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.